¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén disfrutando su día o su noche, dependiendo de en el horario en el que estén viendo este video. Hoy vamos a hacer el análisis del S&P 500. Ya llevaba un poco de rato en no hacerlo. Sinceramente, pues bueno, no había estado, etcétera. Además, el S&P 500 se mueve un poquito más lento, salvo a lo mejor movimientos como Bitcoin que son más rápidos, etcétera. Pero sí tenemos movimientos interesantes, claro, también desde el panorama visto de 4 horas, inclusive visto de 15 minutos podemos sacar buen provecho. Ahora, habíamos estado en un rango, inclusive ahorita voy a ocultar los indicadores, solamente para hacerlo un poquito más gráfico. Habíamos estado en este rango, y este rango, claro, había tenido sus falsas rupturas al alza y a la baja, en todo este rango, ¿no? Digamos que solamente como dibujándolo de manera superficial, dibujándolo no tan exacto, pero al final de cuentas esto había sido un rango. Ahora, ese rango al final, ¿hacia dónde rompió? Pues bueno, rompió a la baja. Eso no quiere decir incluso totalmente que el precio vaya a ser una especie de reversión, etcétera. Sí lo podría hacer, sí podría hacerlo, porque estamos en zonas altas. Es decir, que esto podría ser un doble techo, una especie de doble techo, como se le llama comúnmente. Pues digamos que si nos vamos en ese concepto, sí. Pero también tenemos que entender que estamos en época de elecciones, y también no creo que dejen, digamos, caer el mercado hasta el noviembre, que son las elecciones. Claro, podría haber un movimiento incluso de reversión, sí, claro, o más bien de retroceso, pero después inclusive seguir subiendo, dependiendo siempre y cuando no rompa estructuras importantes, lows importantes, etcétera. Ahora, por ahora, el low importante es este, digamos que el low más importante que tenemos. Ahora, claro, habrá otros de por medio, sí hay otros de por medio que son pequeños, y claro, toda esta zona es de stops. Sí podría haber algunos rebotes o intentos de rebote, sí. Ahora, este movimiento me parece a mí, ahora sí que a mi consideración, que podría darse incluso un movimiento alcista, ya sea como un rebote, es decir, y comenzamos con los escenarios, pero a 4 horas, recuerden. Comenzamos con un posible retroceso aquí en esta zona, y que claro, de este momento sea rechazado en esta zona aproximadamente 5.580, 5.600. Ahora, tanto puede ser rechazado y que esta ruptura de estructura sea real. Ahora, el día ha cerrado bajista, digamos, cerró en esta zona. Entonces, por ese lado podría ser una ruptura real, sí podría ser una ruptura real por el cierre diario, pero a menos de que incluso este movimiento logre superarlo y volver a cerrar dentro del rango, pues bueno, digamos que esto habrá sido solamente para romper estos stops de acá y de acá que tenemos más cercanos. Incluso también tomar liquidez que tenemos en esta zona. Por eso es que pues bueno, hay que tener cuidado. Podríamos aprovechar un movimiento de long también, incluso salvo a este rebote, o incluso un movimiento que siga subiendo. ¿Por qué? Porque voy a acercar un poquito más, o vamos primero a verlo en este marco, para terminar de explicar cómo está cada indicador. Claro, pues bueno, qué escenario posible también complementado con los indicadores. Por ejemplo, aquí esta entrada de short ya se dio y llegó casi al take profit 3. Me parece que se podría llegar al take profit 3, inclusive hasta el take profit 4, dependiendo. Ahora, no quiere decir que ya tengamos que meternos en short, no. ¿Por qué? Porque este movimiento podría dar nuevamente, como lo repito, un retroceso hacia esta zona. Ahora, Oday Circle nos está mostrando que este movimiento sí posiblemente pueda ser un movimiento de reversión, pero tenemos mucha liquidez desde esta zona de acá hasta acá. Entonces, ¿podríamos tener un movimiento en donde se mantenga en toda esta zona? Pues sí. Ahora, obviamente aquí nos está mostrando que incluso también este low es importante, es decir, este low que tenemos acá, mientras no lo rompa o haya un cierre por debajo, pues todavía hay probabilidades alcistas. Pero a mí me gustaría que mantuviera esta zona. ¿Por qué? Porque también en giro tenemos esta entrada de long en esta zona de aquí. Vean esta vela verde. Recuerden que las velas verdes aquí en este momento son entradas de long, y estas velas rojas, etcétera, son entradas de short. Por ahora esta entrada está llegando a la zona de entrada, pero digamos que la zona de entrada aproximadamente sería en toda esta zona, y el stop me parece que podría ser aquí, dependiendo de cómo se ve. Como ya es una entrada, digamos, antigua, y que el precio no llegó a esa zona, todavía sigue siendo válida, pero claro, no nos muestra el stop y la entrada. Tendría yo que irme al modo replay, y que incluso aquí nos muestre cómo es que de alguna forma se dio esa entrada. Vamos a ver si nos la muestra. Si no, tendría que irme un poquito más atrás para que nos muestre también dónde va a ser tanto el stop como los posibles take profits. Ahora,
obviamente si no la ha tocado, los take profits que haya tocado en algún punto, pues bueno, no son tan viables. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a la entrada y después, claro, tocar los take profits. Si los toca antes, pues bueno, simplemente ese precio o esa entrada no se dio, al menos por el momento. Vean que incluso me parece que sí lo va a mostrar como por aquí, la entrada aproximadamente, toda esta zona. Y después, claro, el stop yo creo que sí lo muestra como debajo de este low, a menos, sí, miren, aquí está el stop, esta sería la entrada. Y pues bueno, si ustedes quisieran aprovechar este posible movimiento, pues incluso podrían meterse o esperar a toda esta zona. A mí me gustaría toda esta zona de acá para entrar en un posible long. Me parece que el stop sí podría estar acá, como para darle un poquito más de espacio, para digamos no asfixiar tanto el trade. Si es que en algún momento se quiere intentar un long. Ahora este long, y ahorita ya voy a quitar el modo replay, simplemente lo pusimos para que nos muestre la entrada anterior que hubo de giro. Ya teniéndolo dibujado, pues bueno, ya sabemos que la entrada está aproximadamente aquí con un stop ahí, y que claro, pues el take profit sería, al menos por ahora, digamos un take profit de corto plazo sería llegar hacia esa zona. ¿Por qué? Porque aquí, si yo activo Kaizen en 4 horas, también tenemos esta zona de stops. Y sí, claro, no la vino a tocar. Tenemos zona de stops. Zona de stops, vean toda esta zona de stops. Stops acá. Y me parece que incluso todavía podría llegar siempre y cuando mantenga esta zona. Es decir, que incluso la idea de llegar a este punto, que es la que estamos trabajando, sería llegar a este punto, tener un movimiento quizá de rebote, un retesteo, inclusive que haga otro rompiendo la estructura que haga aquí, y después claro venga ya sea a una falsa ruptura y se siga hacia este punto. ¿Para qué? Tanto si esto se da como un rebote, pues nosotros nos podríamos meter en esta zona de aquí, ya cuando hizo todo este proceso de consolidación, y después llegar hacia esta zona para intentar tanto un short o salirnos del long o tomar la mitad de beneficios, o si no, dependiendo de cómo se dé la acción del precio, llegar hacia este punto, que sería take profit digamos a corto plazo, que podríamos tomar. ¿Por qué? Porque si esto en algún momento sí se regresa y tenemos incluso otra entrada de long aquí en esta zona con giro, sí podríamos llegar hacia este punto de los 5680. Así que es importante que nosotros lleguemos hacia primero, que se desarrolle todo este trade. ¿Por qué? Porque si en algún momento esto no llega a dar nada, ninguna entrada ni nada, y simplemente si el precio se sigue, porque sí puede ser viable dado a que tenemos mucha liquidez en esta zona, incluso podríamos llegar hacia este punto de acá, y llenarlo totalmente, es decir, tomar toda esta liquidez de acá, y desde este punto quizá comenzar a recuperarse también es viable. Ahora vamos a verlo en 15 minutos ya para terminar. Vamos a ver si nos da un posible panorama aquí en 15 minutos, como para más o menos checar si en algún momento podría detenerse en esta zona, aunque claro, yo sí creo que podría todavía caer un poquito más. Hay que esperar ese escenario. Vean que todas las rupturas de estructura la hizo acá, hizo acá de mayor time frame. Ahora esto, ya que rompió 3 estructuras, no quiere decir que rompa más. O sea, todavía puede romper más, sí, pero mínimo. O sea, después recuerden que el movimiento del mercado siempre es tanto al alza o a la baja de forma oscilatoria. Aquí lo hizo a pesar de que siguió cayendo. Vean cómo rebotó y otra vez cayó. Podríamos venir con un movimiento, digamos, a corto plazo. No quiero decir que esto va a pasar, pero es posible. ¿Por qué? Por cómo está comportando este tipo de velas en 4 horas. Podremos tener un movimiento en donde incluso aquí lo está intentando. Vean que la vela de 4 horas está mostrando pre-bullish, es decir, un posible movimiento tanto de rebote o posible cambio de tendencia. Entonces, si en algún momento el precio llega a intentarlo aquí, romper esta estructura interna de corto plazo, incluso llegar a lo mejor como a esta zona más o menos, tener un retesteo ya sea aquí o incluso en este punto de acá, como les comentaba, seguir subiendo, igual inclusive tener un movimiento aquí de rompestops, falsa ruptura, algo así, y se regrese y retome, pues claro, esto sería un movimiento para llegar hacia dónde, hacia esta zona de acá. O sea, al menos, por eso es que yo quiero esperar un poquito más en el SP, ya que si en algún momento también este movimiento se llega a dar, pues bueno, yo intentaría un long desde este punto, claro, si es que se da. Primero tendría que romper la estructura interna y después, claro, recuperarla, tener un cierre arriba, después tener una falsa ruptura y que claro, después
venir a tocar esta zona de acá, porque a mi parecer sí podría tocarla, incluso llegar hasta este punto también es viable. Pero claro, eso sería un movimiento un poco más fuerte. A mi parecer, pues bueno, al menos llegar a este punto, yo creo que sí es viable, como un trade corto o más corto. Y que claro, dependiendo si es que aguanta esta zona, porque si no la aguanta, pues bueno, simplemente se va a caer hasta acá. También lo que podría hacer, o como otro escenario, es que llegue, venga hasta acá, hasta este punto, y de aquí reaccione hacia un punto de acá, acá y acá. Eso sería como otra, digamos, otro panorama, que en algún momento llegue hacia esta zona. Sin más, espero que les haya gustado el video. Hasta luego.